Buenas querubines, ¿cómo están? Ok, va a ser la corta. Estamos viendo algunas palabras, algunos términos que tienen que ver con la filosofía y con el individuo en realidad, con la base de muchos problemas que hay en la actualidad en Chile. Lo que nos corresponde ahora, después de haber visto la justicia, que dijimos que la justicia tiene que ver con la igualdad, va a ser la ley. La ley. A ver, para explicarlo de una manera bastante sencilla, no me voy a meter con ningún teórico en específico, en realidad casi nunca lo hago, pero me interesa que sepan de antemano que mi visión acerca de la ley es bastante crítica, que las posturas que yo sigo no comparten mucha de la utilidad que la ley tiene. Y eso obviamente lo voy a tratar de explicar dentro de este video. Bueno, para empezar, nosotros dijimos que la justicia tiene que ver con virtudes, ¿cachai? Con entregarle a algo en virtud de las cosas que hace, sean buenas o malas. Pero nosotros vamos a ver que la justicia es súper subjetiva, porque como yo les decía, existe la moral y la ética, cuando la moral es cultural y la ética es global, digamos, más general. La moral, por ejemplo, nosotros vamos a ver que en algunos países, por ejemplo, permite que hombres adultos se casen con niñas, ¿cierto? La moral permite en algunos países, por ejemplo, que las personas coman vacas y en otros los prohíbe. Permite, por ejemplo, que algunas personas vivan en condiciones de miseria absoluta, mientras otras están ganando, pero sumas obscenamente ridículas, por lo grande de ridículas, de plata. Entonces vamos a ver que la moral cambia según el grupo humano que esté analizando lo bueno o lo malo. De esta manera, nosotros vamos a encontrar que la ley es un conjunto de normas, leyes, valga la redundancia, escritas, ¿ok? Esto es importante, porque cuando la ley se transforma, digámoslo, en ley, es escrita, es más difícil que pueda ser interpretada de una forma errónea, digámoslo, entre comillas. A ver, si yo digo que algo es bueno o es malo, por ejemplo, robar, yo puedo decir que es bueno o malo. Normalmente la mayoría de ustedes van a decir que es malo, porque así nos han educado. Pero si yo digo que estoy robando para comer, voy a entrar en un dilema moral. Porque yo voy a estar viendo que por una parte pretendo mantener mi felicidad por medio de estar alimentado versus infringir la ley. Y nosotros vimos en un principio que básicamente ser feliz es el objetivo humano. Entonces yo aquí voy a tener claramente un dilema moral. ¿Cumplo con la obligación social o cumplo con mi obligación porque yo como individuo me amo y quiero vivir? ¿Ok? La ley entonces va a estar escrita para que sea más difícil que tú puedas tener este tipo de inquietudes, este tipo de discusiones internas. Entonces, cuando alguien roba, se supone que debería aplicarse la ley como está establecida. Acá nosotros vamos a tener que sacar otras palabras más en todo caso, porque a veces los jueces, según la situación, van a poder interpretar a favor o en contra de alguna determinada postura. Y para esto, por ejemplo, se van a basar en la jurisprudencia que la hemos explicado en videos anteriores, que básicamente tiene que ver con distintas decisiones que se han tomado en el pasado. Ok, entonces, sabemos ya. Por una parte, la justicia tiene que ver con algo subjetivo, donde las personas podemos elegir si es que algo es bueno o es malo, basándonos, partiendo de una idea de igualdad de obligaciones y de derechos, en teoría. Pero la ley son estas normas, digámoslo, escritas.
Ahora, se supone que estas normas tienen que ser escritas básicamente representando las ideas de los pueblos, de los grupos humanos. Entonces, cuando un grupo se establece como sociedad, las normas de convivencia que tienen acordadas mutuamente, implícita o explícitamente, deberían estar plasmadas en la ley. Acá vamos a entrar con el primero de los fallos que tiene la ley actualmente. Este fallo básicamente va a hacer que la ley, como nosotros la vemos ahora, es escrita por ciertas personas y esas personas no siempre son imparciales. Entonces vamos a ver que el Poder Judicial, por ejemplo en Chile, tiene un mismo origen de clase social. La justicia de clase que dice Bergman, que yo he mencionado antes. Entonces esas personas se encuentran de cierto modo culturalmente imposibilitadas de entender a toda la gente que está participando de la sociedad y solamente plantean los intereses que ellos han aprendido en su clase social acomodada normalmente. Ahora, cuando estas personas crean la ley, hay que pensar que estas personas forman parte del aparataje del Estado. Y nosotros vamos a saber que el Estado es básicamente la administración, toda la maquinaria administrativa de un país. Y nosotros, en otro video, hablamos, por ejemplo, de la gobernanza. Entonces, nosotros tenemos que entender que muchas veces, aunque se habla de poder legislativo, poder ejecutivo, poder judicial, están, en Chile sobre todo es un claro ejemplo, básicamente interdependiendo uno del otro por nexos familiares, económicos, incluso ideológicos o religiosos. Entonces, nosotros vamos a perder una parte fundamental que tiene que tener la ley, que es la imparcialidad. Porque ahí la ley, al ser escrita por personas que tienen intereses claramente identificables, no están partiendo de la igualdad que dijimos al principio. Por lo tanto, se están pasando por la punta del glande la justicia. ¿Cachai? Bueno, en el monito que hice yo en mi super planificación, cuando hablé de la filosofía, en moral puse dos flechitas, una para adentro y una para afuera. Y cuando hablé de ley, puse una flecha encima del individuo. ¿A qué se debe esto? Nosotros, cuando podamos hablar de moral, cuando hablemos de moral, nosotros vamos a poder observar dos principales, ¿cómo decirlo?, formas en que la moral se ve ejercida en el ser humano. Una es la moral autónoma, que parte del individuo mismo. Y otra es la moral heterónoma, que viene desde afuera, que es la que te manda la sociedad. ¿Ok? A ver, esto es bastante importante entenderlo para saber cómo impacta la ley sobre nosotros. Yo les dije, después vamos a hablar de Foucault más adelante, ahora quiero terminar con esto. Porque ahí tenemos algo importante también de reconocer en cuanto a teoría de cómo se ejerce el poder en nosotros. Pero bueno, para terminar con esto más simple. La moral, cuando es autónoma, parte de mí. Y nosotros podemos ver que esa moral existe. Nadie te la puede negar. El que te la niegue es un estúpido. ¿Ya? Los que siguen a Ayn Rand para mí son una manga de babosos. Porque ella básicamente dice que el individuo vale sobre la sociedad. Pero nosotros, si vemos a un niño, yo lo dije en otro video también este ejemplo, de 2 años, que observa cómo a ti se te cae algo, el niño te va a ayudar y te lo va a tratar de entregar. Porque nosotros tenemos un chip, digámoslo de alguna forma, una esencia, un alma colaborativa. Somos grupo. Entonces, por ejemplo, si tú ves que un niño empieza a llorar en una sala cuna, todos los otros niños empiezan a llorar. Quizás no sepan qué le pasó a ese niño, pero saben que ese niño está no bien. Y ellos en su fuero interno saben que el objetivo del individuo es estar bien. Entonces empatizan con este individuo. Vamos a tocar la empatía más adelante cuando hablemos de solidaridad. Pero bueno, nosotros entonces estamos viendo que el individuo, desde su más temprana infancia, se pone en el lugar del otro. ¿Cachai? Entonces, por ejemplo, tú en cualquier cultura, si ves que hay una persona que está sufriendo y va pasando a alguien al lado, lo más normal,
aparte, si es que esa persona, o sea, a menos que esa persona tenga una enfermedad de tipo cognitivo o afectivo severo, el primer impulso del humano va a ser ayudar. Ustedes lo pueden ver en ustedes mismos y en la persona más mala que conozcan. Nosotros cuando vemos algunas películas, aunque los personajes tengan una postura ideológica opuesta a la nuestra, van a ver que uno empatiza con el personaje que está sufriendo e incluso puedes terminar llorando. ¿Cachai? ¿Quién no ha visto Bambi y se ha puesto a llorar cuando muere la mamá de Bambi? ¿Cachai? Entonces tú vas a ver que el ser humano es en grupo. Y este ser en grupo lo tiene adentro. Entonces cuando tú actúas porque sabes que algo está bien o está mal, tú estás teniendo una moral autónoma que no requiere básicamente de la ley. Ahora, cuando tú tienes que debes obedecer por la ley, sea porque Dios te va a decir que te vas al infierno, porque la Biblia, las tablas de la ley son ley, de hecho en muchas cosas, entonces tú si obedeces es porque la moral no nace de ti, tú no eres bueno, tienes miedo, ¿cachai? Entonces si tú haces caso solamente a la ley de un país, tú vas a ver que tú no eres bueno, tienes miedo. Entonces ahora vamos a volver de esto a otra cosita que estaba hablando antes. Ya sabemos que la moral puede nacer de ti o venir de afuera. Y sabemos que ahí tú vas a ser más o bueno, menos bueno, según hagas las cosas por ti o por lo que te obligan. ¿Ok? El problema grande aquí radica en los que hacen entonces las leyes. Porque las leyes, así como se hacen, se pueden cambiar. Entonces, nosotros vamos a ver que han habido algunos cambios, pero realmente espantosos que te hacen cuestionar la humanidad, digamos. Por ejemplo, en Estados Unidos. Para los que no lo sepan, Estados Unidos tiene un centro reclusorio, digamos, muy, muy famoso, donde metían a los presos que sacaban de la guerra en Irak. Entonces, en esta cárcel de Estados Unidos, ellos fueron sorprendidos aplicando torturas a los prisioneros. ¿Ok? Entonces les sacaban fotos, vestidos como, o sea, desnudos frente a una mujer. Se dice que les metían cosas hasta en el poto. Les hacían un montón de cosas que eran denigrantes para las personas de la cultura y de la religión originaria de sus prisioneros. Entonces tuvieron un montón de acusaciones internacionales por estar torturando. Y Estados Unidos, como son el sheriff del mundo, agarraron y cambiaron la palabra, la definición de tortura. Entonces por ahí por el año 2012 ellos cambiaron la tortura diciendo que cuando tú torturabas a alguien solamente era que lo estabas teniendo casi al borde de la muerte. Eso era tortura. O sea, tú le podías sacar las uñas al huevón y como así no se va a morir, no era tortura. ¿Cachai? Después, como el 2005, tuvieron que rectificar y tuvieron que cambiar nuevamente esta ley. Lo vamos a ver en muchas cosas. Lo vamos a ver en Chile, por ejemplo, cuando se vendía la libertad de educación como una libertad casi absoluta y terminó siendo la libertad de los colegios que den la educación que se les antoje, pero no que tú puedas mandar a tus hijos al colegio en Chile donde tú quieras, porque obviamente ahí tienes que pagar con tu absoluta libertad de pagar. Porque acuérdense que los defensores de la libertad hablan de la libertad económica, no de la libertad de los individuos, ni en la igualdad de la partida en la carrera de la vida, que es lo que estábamos hablando en el video anterior donde hablamos de igualdad. Ok, entonces, nosotros acá hemos desprendido otra cosa. La ley puede cambiar y normalmente va a cambiar para bien de los o de los amigos de los que escriben la ley. Esto lo refleja muy bien Orwell en un libro que se llama La granja de los animales, lo recomiendo. La película está en Monitos Animados, la pueden encontrar en YouTube. Bueno, entonces aquí nosotros vamos a sacar otra cosa, porque ya vemos que la ley es la escritura de lo que se supone que debiera ser bueno para una sociedad. Pero vamos a ver que hay muchas cosas en que, por ejemplo, la justicia es absolutamente distinta de la ley, porque la ley no es justa. Y este ejemplo nosotros lo vamos a tener con el derecho de aguas de Chile, donde el agua puede ser privada, pero el agua supuestamente es un derecho humano, ¿cachai? Donde la misma ley se contradice y te da la propiedad de tus platas y defiende la propiedad de tus platas, pero te la administran las AFPs. Entonces ahí vemos que la ley no es justa y que no protege los intereses de todos los individuos, porque no se basa en un principio básico para que haya justicia, que es la igualdad.
Por esto es que es necesario cambiar la constitución de Pinochet, porque ahí la ley la hicieron los amiguitos de Pinochet con, obviamente, los intereses que protegían a ellos y a sus amiguitos. ¿Ok? Ahora, cuando yo veo que la ley es incorrecta, que la ley pasa a llevar la igualdad, puedo ver que la justicia, lo justo, sería rebelarse contra esa ley. Ejemplos hay muchos en la historia. Se dice, por ejemplo, que en Estados Unidos, porque era ley que la gente pudiera ser esclavizada, muchos vieron que esto era injusto y se rebelaron. ¿Okay? Vamos a ver que en Alemania, en el régimen alemán, había una discriminación fuerte racial y habían abusos donde se asesinaban personas. Entonces, por ejemplo, en Polonia, donde yo estoy, que fue invadida por Alemania, vamos a ver que se ocurrió el alzamiento de Varsovia, donde los civiles enfrentaron al ejército dominante infringiendo la ley, porque ellos defendían la justicia. A ver, ahora cuando nosotros ya tenemos claro que la ley y la justicia no son lo mismo, podemos entender algo. Existe una cosita que se llama el derecho. Y el derecho se supone que es lo que engloba todas estas cosas y que puede interpretar la ley según la justicia para poder realizar decisiones que sean lo más justas, virtuosas posibles. Y se supone que un Estado, cuando tiene un sistema legal que está elegido por la mayoría de la gente, que cumple con las necesidades de la mayoría de la gente y que cumple con ciertas normas para haber sido publicado, vamos a estar hablando de un Estado de Derecho. En este momento, para mi gusto, Chile no es un Estado de Derecho. Y no es un Estado de Derecho desde antes de Piñera. Pero eso lo tengo explicado en algunos videos más malos que hacía al principio, quizás después lo retome. Lo importante es que ahora existe la forma, que es internet básicamente, de comunicarnos, de saber, de compartir, de averiguar, de cachar cuáles son las guas que están mal y cómo nos han metido el pico en el ojo todo este tiempo, para que podamos cambiarlo y construir ese mundo nuevo que llevamos en nuestros corazones.